Marina Del Poyeto, de la consultora EcoGo, y Walter Graciano. Gracias a los dos. Marina, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Estamos en medio de una corrida, bueno, yo citaba ahí a Álvarez Agis, potenciada en cierto aspecto también por el propio gobierno, pero ¿cómo ves la dinámica y qué es lo que en este momento debiera hacer el gobierno? Barrigo, estuviste cascoteando el acuerdo con el fondo, literalmente cascoteándolo. Estuviste muchos meses para llegar al acuerdo. En enero llegaste cuando el dólar marginal valía 210 pesos y la brecha valía 130%. Llegaste a un acuerdo que tenía un ajuste gradual, que tenía un ajuste que no tenía reformas estructurales, que no tenía devaluación de arranque y no tenía corrección de precios de arranque, y festejaste porque dijiste que no había ajuste y que ibas a ajustar con el crecimiento. Bueno, ese programa que era un ancla para una economía que estaba totalmente desanclada, yo decía, estábamos pedaleando en el aire. Bueno, ese programa, digo, si querés, te generó cierta estabilidad financiera, entre comillas, de corto plazo, para un banco central que había recuperado reservas, el fondo te devolvió los dólares que habías pagado y te dio un poco más de dólares, y alguna expectativa de que si cumplías más o menos los lineamientos de corrección gradual del déficit fiscal y de reducción del financiamiento monetario, si rearmabas un mercado de pesos acorralado y con tasa negativa, que fue lo que fuiste haciendo, podías de alguna forma estirar el horizonte. Eso fue lo que pasó. Ahora, la política literalmente le pegó al acuerdo. O sea, la dinámica fiscal no la cumpliste, la dinámica de financiamiento monetario la empezaste a cumplir, pero se te rompió cuando te rompió el mercado de bonos hace unos meses atrás, un mes atrás. La dinámica de acumulación de reservas no la cumpliste, el programa era contractivo. Significaba que vos tenías que acumular reservas, reducir la absorción monetaria, la doméstica. El punto es cómo comprabas reservas en un contexto donde tu tipo de cambio no corregía de arranque, o sea, no baja. Tenías que encontrar algún mecanismo de asignación de esas reservas. Ese mecanismo no lo compraste, con lo cual tuviste más déficit, perdiste las reservas del Banco Central y las metas nominales a las cuales te comprometiste, que tenían que ver con que el dólar no se atrase con la inflación. Acordate que el dólar se tenía que devaluar más rápido, que la tasa de interés sea positiva contra la inflación. Y la tercera meta, que tenía que ver con la aceleración de la corrección de tarifas para reducir el impacto de los subsidios. Bueno, todas las empezaste a mover más rápido, pero sí fuiste sistemáticamente detrás de la curva. O sea, todo el tiempo devaluabas más rápido, acelerabas la inflación, pero ibas sistemáticamente detrás no digamos, de una inflación que se te aceleraba. La tasa de interés la corregiste, pero la corregiste sistemáticamente detrás de la tasa de inflación que se aceleró, y las tarifas recién ahora, después de la salida de Guzmán, subiste la tarifa, pusiste el aplicativo para que se inscriban quienes quieren mantener el subsidio, y recién después de la salida de Guzmán, cuando tuviste un paro de colectivos demandando mayores subsidios, subiste el boleto de colectivo. O sea, la verdad que están todas las variables de alguna forma desalineadas. Lo que te coordinó esto fue primero el despelote del mercado de pesos, de deuda en pesos, que ese más o menos lo suturaron con brocha gorda. Lo que no lográs suturar y no tenés mecanismos para suturar es cómo haces para poner a las pilas a los importadores que hasta ahora venían aprovechándose ese esquema de brechas, donde tomaban pesos baratos en el sistema financiero, compraban dólares baratos al Banco Central y vendían los afortunados en el mercado de precios descuidados y los no afortunados en el mercado de precios controlados. Bueno, ese esquema de apropiación de las brechas terminó cuando el Banco Central dijo, a fines de junio, ahora hay que acumular reservas. Y ahora hay que acumular reservas, todos los que compraron dólares de más no pueden comprar más dólares de adelante, y lo que estás viendo hoy es la búsqueda de cobertura. Búsqueda de cobertura en ROFEX, lo que tiene que ver con el mercado de futuros, búsqueda de cobertura directamente en el dólar marginal, en el dólar blue o en el dólar MEP, los que pueden. Bueno, eso te está generando una caída. Y búsqueda de cobertura en bienes, es decir, comprar cualquier cosa que tenga algún tipo de valor de dólar, cualquier cosa, de material de construcción, electrodomésticos, refugiar en stock de lo que sea. Lo que estamos viendo en distintos sectores de la economía, ¿no? Que es muy impactante. En algunos casos, si se hacen operaciones con aceleración de precios. A ver, lo sumo a Walter Graciano. Walter, ¿cómo ves? ¿Hay algún techo? Los economistas hacemos algunos cálculos para decir, bueno, veamos el M3, que es los pesos circulantes, las cuentas a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, y los plazos fijos contra las reservas brutas. Eso nos da 410 pesos hoy, pero en realidad
mirá, estamos en estos valores y no están corriendo todavía los depósitos. Y además, reservas brutas, ¿para qué? Si las reservas netas del Banco Central, las que tiene verdaderas, serán 3.000, 4.000 millones de dólares, no 40.000 millones de dólares. Pero bueno, hacemos esos cálculos que decimos, bueno, miren, si no hacen nada, todavía hay recorrido. Otro cálculo que podemos hacer es, bueno, veamos el dólar real, el pico que alcanzó en octubre del 2020, 195 pesos el blue, si lo ajustamos por inflación al valor de hoy, 420, 430 pesos, es decir, que también podría por ese lado haber recorrido. Pero, ¿vos ves algún techo respecto al dólar en este momento o no tiene sentido hacer ese tipo de cálculos? No, Maxi, yo creo que en este momento esos cálculos no tienen mucho sentido. No tienen mucho sentido porque no estamos en un sistema de libertad cambiaria, estamos en un sistema de control de cambios, con lo cual hay que ver hasta dónde el Estado quiere realmente proporcionar dólares, sea por la ventanilla que sea. Ahora están generando una ventanilla turista, están hablando de una ventanilla agropecuaria y yo me estoy preguntando si realmente están pensando bien los rumores que hacen correr. Claro. Porque cuando vos empezás a todos los que te compran dólares, a seguir vendiéndoles a 136 a los importadores, aunque sean pocos, les seguís vendiendo hoy a ese precio. Mientras que a los exportadores estás pensando en pagarles más, estás diciéndole al mercado, voy a dejar que aumente el déficit fiscal y voy a hacer que el mecanismo cambiario, el mecanismo de cambios en Argentina, el propio control de cambios, sea una fuente extra de déficit fiscal, cosa que hasta ahora no lo era. Yo creo que están totalmente perdidos, que vamos a una tasa de inflación más alta. No creo que en el corto plazo vayamos a un Rodrigazo. Si el fondo se nos cruzara, sí corremos riesgo de ir a un Rodrigazo, porque si el fondo nos obliga a pagar y no desembolsa, evidentemente estamos en un problema realmente muy serio. Pero por ahora descreo de que eso pase, aunque pensemos también que Guzmán era un miembro del establishment de Washington y se fue. Ya no lo tenemos. Nos va a doler no tenerlo cuando haya que hablar con el fondo. Y la gente del fondo que estaba dedicada al Western Hemisphere la pusieron en otro lado. O sea, ahora tenemos nuevos negociadores entre el fondo y la Argentina. Yo me pregunto si todo esto que pasó con Guzmán, en el fondo no es una forma de poder virar la política hacia la Argentina y poder hacer que la Argentina asuma realidades que se niega a asumir. A ver, Walter, esperemos un segundito, a ver si podemos mostrar un poquito los distintos dólares que hay. A mí me dicen que el fondo no va a terminar de gatillar la crisis total, acompaña como sea. Lo que pasa es que el fondo no puede acompañar la idea de que vos tengas un dólar financiero de estos valores de 330 pesos, pónganle el valor que quieran, y un dólar oficial de 130 pesos el mayorista, 129 y pico el mayorista. Es decir, una brecha cambiaria de 150%. Es decir, es muy difícil, nadie te la puede avalar, pero aparte porque es el camino seguro a que vos no puedas acumular dólares en el Banco Central, no puedas, es decir, que siempre estés con una situación de imposibilidad y que estés en una crisis cambiaria permanente. No es que estabilizás una brecha del 150, 160%. Marina, ¿vos coincidís con esa visión? Y ni qué decir esta situación, donde el que puede pagar al exterior con la tarjeta en 240 pesos está teniendo prácticamente 100 pesos de diferencia y eso genera todo tipo de salidas. Si bien esta cuenta que el gobierno insólitamente ayer tomó como era el tema principal, a ver cómo hacemos, que lo venimos diciendo hace un año, venimos diciendo, che, no entra ningún solo dólar de los extranjeros que vienen a la Argentina, al Banco Central, porque vienen todos con billete y no vienen con tarjeta, pero esa cuenta de gasto al exterior serán 600, 700, 800 millones de dólares, potenciada obviamente en estos últimos 2 meses, no tenemos los datos de los últimos 2 meses, mientras que las importaciones son 8.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cuestiones en las cuales el gobierno mira en el margen a ver cositas chiquitas y genera una incertidumbre mayor diciendo vamos a hacer anuncio y no termina anunciando absolutamente nada. Pero no sé si coincidís, Marina, que el FMI ni nadie, medianamente racional desde el punto de vista económico, va a convalidar que la Argentina tenga dólares de
330 pesos y un dólar oficial de 130, digamos, que eso no es sostenible en el tiempo, que no es que podés seguir mucho tiempo en esa dinámica si no lográs o bajar la brecha o tener un plan que integralmente suba el dólar oficial. Yo lo que digo es que en un país como Argentina, donde los dólares son del sector privado, no son como en Venezuela, que eran de PDVSA, una brecha cambiaria, digamos, arriba del 100% se torna muy inestable, porque es confiscatoria. Es extraordinariamente confiscatoria. O sea, la brecha cambiaria es una transferencia de ingresos del que está obligado a vender dólares al que pueda acceder al dólar oficial. Si vos tenés importaciones por 75.000 millones de dólares, estás hablando de 37.000 millones de dólares de transferencia de ingresos de un sector al otro. Y eso es lo que estás viendo. O sea, este año va a traer 90.000 millones de dólares de exportaciones y el Banco Central no compró uno. Es terriblemente grosero. Ahora, mientras la brecha cambiaria se mantiene en la zona del 80% promedio, el modelo es hiperregresivo, es inequitativo, ponerle todos los adjetivos que quieras, pero puede ser estable. Una brecha cambiaria arriba del 100% te lo torna inéditamente inestable. Y cuando el dólar marginal sube al ritmo que está subiendo, no hay ninguna tasa de interés que te frene esa dinámica. Claro. Yo coincido con Walter en que para que haya un rodrigazo, o sea, la olla de presión está, ¿viste? La tapa está puesta y la temperatura está muy alta. Para que haya un rodrigazo vos tenés que sacar la tapa. Entonces la pregunta es quién saca esa tapa. Yo también coincido con vos, es que el Fondo Monetario se le fue el interlocutor que tenía, probablemente tenga algunas rispideces en el arranque, pero el Fondo Monetario, por un lado, no quiere ser el culpable de la caída en la Argentina, y fundamentalmente el Fondo Monetario tiene por delante desembolsos que son menores que los pagos que le tiene que hacer la Argentina al fondo, con lo cual los incentivos a dejar caer a la Argentina son relativamente bajos. El problema es que estamos esmerándonos activamente por caernos solitos. O sea, la dinámica que estás viendo estas semanas, o el anuncio que tuviste ayer, que no fue un anuncio en realidad, fue una operación de prensa que después terminó en los medios respecto de un dólar más alto para el exportador. O sea, todos los regímenes de tipo de cambio desdoblado que tuviste en el pasado eran exactamente al revés. Tampoco funcionaron, pero de un dólar más alto para el que le vas a vender. Es delirante. O sea, a la dinámica actual, donde además tenés, como vos mostrabas antes, un tipo de cambio oficial con un crawling creciente, ¿no? Una devaluación cada vez más alta, esta es la zona del 5, con una tasa de interés que está casi un punto abajo, en la zona del 4% mensual. Pero digo, literalmente está financiando la retención de la cosecha, o sea, literalmente está financiando el aumento de los stocks. No, está claro, está claro. El Banco Central le está diciendo, más allá de que no podés solo con la tasa de interés, como decís, pero le está diciendo, bueno, quédate con los dólares o soltá los pesos, pero no suelte los dólares. Porque, ahora, ¿se entiende? La tasa de interés pierde frente a la inflación, pierde obviamente frente al dólar paralelo, pero pierde también frente al dólar oficial, que es la dinámica que pone el propio Banco Central y lo que controla con el cepo. Entonces, la dinámica que es actual de brecha y con la dinámica de crecimiento que es actual, el tipo de cambio, digamos, marginal, la verdad que no es una situación que vos resuelvas solamente con tasa de interés. Vos tenés que reducir la brecha. El problema es que tenés un gobierno con un horizonte que es muy corto para poder tomar decisiones largas y con muy poca credibilidad, y pateaste el acuerdo con el fondo, que era lo que te podía funcionar como ancla, pero muchísimo tiempo hasta las próximas elecciones, lo cual te hace que esta dinámica cambiaria que estás teniendo, digo, sea totalmente insostenible. Esto es más inflación, más brecha, menos crecimiento. Ahora, totalmente de acuerdo a lo que decís de la tasa de interés. Solo con la tasa de interés ni por casualidad alcanza. Tenés que, no sé, hacer volar la tasa de interés y es más, en algún momento generás todavía más incertidumbre porque decís, bueno, están... No saben qué hacer. Tenés más pesos en un contexto donde te sobran pesos. Ahora, coincidís conmigo que en este contexto de medio corrida, la tasa de interés es un balde de agua en medio de la casa que se está incendiando. Ahora, usá por lo menos el balde de agua, tiralo porque si no, no tenés nada. Digamos, lo que está haciendo el Banco Central es terminar de alentar que todos los que tengan la posibilidad de tener dólares, que no los vendan, y todo el que tenga peso o que corra el dólar, o que se desprenda de los pesos como sea. De nuevo, digo. Ahora, yo creo que no tenés horizonte para hacer un programa de estabilización como el que deberías hacer, o a lo mejor sí, pero digo, hoy no tenés ninguna definición dentro de la política. Política. Claro. Ahora es probable, pregunto, ¿es probable que, perdona Maxi, que el gobierno se empecine en mantener el dólar oficial pisado, salvando las enormes distancias con Venezuela, pues no tenemos nada que ver, pero es uno de los pocos países donde tenés una brecha cambiaria tan grande? En Venezuela
se aferran a un dólar oficial que prácticamente no existe, considerando que lo que más se exporta, que es lo del campo, más allá de los tires y aflojes, no le queda otra que pasar por el dólar oficial. ¿Tiene margen el gobierno para no devaluar y seguir planchando el oficial? Carlos, Venezuela no tuvo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está bien, pero yo te pregunto... Nosotros estamos dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo te estoy base la comparación. La respuesta a la pregunta es, sí. En Venezuela los dueños de los dólares, el dueño de los dólares era PDVSA. PDVSA vendía los dólares al Banco Central aún con una brecha que llegó al 400% antes de irse a la hiper. Acá con una brecha en la zona de 150%, 140% como tenés hoy por hoy, el precio que recibe el exportador es tan bajo en relación al precio que de referencia que en algún momento va a tener un problema con la liquidación. De hecho, lo está teniendo. Bueno, pero en definitiva, por más que acá los dólares sean de los productores, en definitiva, no le queda otra que terminar vendiendo. Es una cuestión de tiempo. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado. Pero es cierta la diferencia que no son de PDVSA, pero no le queda otra que ir por el oficial y venderlos en algún momento. No hay espaldas en nadie para aguantar indeterminadamente. Pero estamos diciendo que te podés, tasa de interés negativa, te estás financiando con tasa de interés del 30% real y negativa. Sí, una cosecha no la financiás, Maxi. Está bien, cada uno... Bueno, no sé. Tomás pesos al 4 y los colocás al 5% por mes. ¿Qué problema tenés? Esperás todo el tiempo que quieras. Bueno, pero creo que... En todo caso, por ahí Pelle debe pensar como vos, digamos. Si me permitís, Maxi... Estaba pensando, tu misma impresión. Estaba considerando un agravio eso. Es un agravio. Te estoy diciendo que debe pensar como vos el presidente del Banco Central. ¿Cómo es un agravio? Carlos, ¿cómo te tomas personal? Lo estamos cuereando. No estoy cuereando, estoy analizando la... Pero qué me... A ver, pará un segundito, Carlos. Estamos hablando del presidente del Banco Central. Yo estoy analizando cuál es la actitud del Banco Central. Vos me metés el tema Venezuela. Yo creo que esto no tiene nada... las distancias, Bueno, pero yo creo que no tiene que ver con Venezuela. Tiene que ver con los desastres argentinos que lo conocemos en la historia. Tenemos 50 años de desastre argentino. No necesitamos irnos a Venezuela. Entonces estamos viendo todo el desastre que es el desastre típico de fines de los 80. No estamos en el 2001, no hay problemas de descalce bancario como hay en el 2001, de endeudamientos cruzados peso-dólar como en el 2001. Estamos en fines de los 80. Que terminó muy mal. Entonces, estamos viendo y analizando técnicamente. Vos lo que decís, no sé si Pelle está pensando eso, pero lo que dice Pelle, que a mí me parece un absurdo total, pero es el presidente del Banco Central. A mí como economista me parece absurdo, pero es lo que le dice al presidente y vos estás ratificando un poco eso. Esperemos hasta septiembre, que en septiembre no vamos a tener un pago de importaciones, se van a terminar estos pagos que faltan, 2.000 millones de dólares de gasoil y 500 millones de gas, y ahí en algún momento lo que está retenido en Silo Bolsa me lo van a tener que vender tarde o temprano. Sí, exacto. Bueno, bueno, yo no tengo esa visión. Yo tengo, de hecho vendieron, es un poco lo que, vos comparás el año pasado y se vendió lo mismo. Se frenó ayer recién. No, se frenó desde principio de junio y se agravó desde el 2 de julio que salió. Mirá si no le queda otra que vender al productor que termina vendiendo una soja a 160 que en Chicago cotiza arriba de los $500. Pero entonces vos decís que... Y no queda otra que venderla. Es correcto lo del presidente del Banco Central, que espere que en algún momento van a vender. No, porque en el medio se te puede explotar todo, pero el productor no le queda otra que en algún momento tiene que vender. ¿Y a quién? Al dólar que quiera el gobierno y con las condiciones que le pongan, porque no maneja nada. Pero bueno. A ver. Walter, cerramos ahí. Sí, no, yo te decía, Maxi, que estaban considerando, antes de este rumor del dólar agropecuario, la posibilidad de lanzar un bono en dólares para que los exportadores liquiden cambio, les den los dólares al Banco Central y después puedan comprar un bono en dólares también, un bono de corto plazo, que el gobierno de alguna manera les iba a... lo mismo que hicieron cuando arreglaron el tema de la deuda. ¿Te acordás que arreglaron el tema de la deuda? Igualmente el dólar seguía subiendo en Argentina de una manera galopante. Tuvieron que salir a calmar a los fondos de inversión colocándoles un bono en dólar. Claro, pero son medidas
muy puntuales que no van a solucionar el problema de largo plazo. Mirá lo que... Son medidas... ¿Cómo? Mirá lo que estamos contando respecto a la oferta de dólares, ¿no? Nosotros contamos esta semana acá, y lo veo reflejado ahora en algunos diarios, que Newsan y Mirgor, las dos principales fabricantes de electrónica en Tierra del Fuego, que obviamente han entrado también en la volteada del freno de pago de importaciones, y ellos en todo el proceso productivo tienen 80% de insumos importados. Con los pesos estaban comprando poroto de soja para que se guarden los hilos bolsa en los campos, como una forma de refugiar los pesos. Como si iban con un depósito de 100 millones de pesos a un banco, no hay ningún banco que te toma un depósito UVA de 100 millones de pesos, ni de 10 por ahí o de 20, está muy peleado, porque los bancos no quieren tener depósitos indexados por inflación, pues no tienen a quién colocárselo. Entonces uno de los comportamientos era ese. Bueno, refugiate en todo lo que vos sabés que en algún momento va a subir de precio. O es lo mismo que tener dólares en la caja de seguridad. Yo creo que esa dinámica empieza a plantear ahora no solamente lo que ha visto permanentemente el gobierno, que es la demanda de dólares. ¿Cómo hago para reprimir la demanda de dólares? Y ha sido muy flojito el gobierno porque ha generado agujeros por todos lados. Es decir, ha habido sobrefacturación de importaciones, hay ahora un incentivo terrible a que las tarjetas en el exterior sea un dólar subsidiado y demás. Ahora, el problema ahora es de la oferta de dólares. ¿Cómo hacen los que tienen dólares que si los vendieran ahora en 340 pesos o en 330 o en 300 pesos, obviamente es un dólar muy alto, pero nadie vende? ¿Y cómo hace para que esos dólares vendan? Entonces, le está ocurriendo que tiene un problema ahora de la oferta de dólares. Y eso no es fácil de destrabar si vos no tenés una política económica que genere mínimamente alguna orientación o que des incentivos puntuales. Pero aún así, no sé si lo podés destrabar. Vos, Marina, ¿cómo lo estás viendo? Yo coincido, o sea, yo creo que, a ver, lo que planteaba recién Walter de ofrecerles un bono en dólares a las... El Banco Central quiere una LELIQ en dólares para el sector agropecuario, y el sector público también tiene bonos en dólares. En todo caso, eso de alguna forma está armado. Mi sensación es que lo que te está generando presión ahora es, por un lado, sí, el freno en la liquidación, no tanto como el que debería ser, dada la magnitud de la brecha, y los anuncios, digamos, que empezás a encontrar, fundamentalmente la larga cola de importaciones, de importadores intentando apropiarse de esa brecha cambiaria, digamos, comprando dólares oficiales al tipo de cambio. Esa cola hace que esos pesos que tengan busquen mecanismos de refugio. Esos mecanismos de refugio son lo que decís vos: te compro la soja y la guardo, lo cual te reduzco la liquidación de exportaciones, o te compro un bono en dólares de una empresa, o te compro un activo, o sea, busco mecanismos de refugio. Es lo que estás viendo. Los bienes estás montado en una corrida donde tenés la corrida contra un precio que es el dólar, digamos, que el mercado percibe como barato, no tanto en términos de capacidad de compra de ese precio, sino fundamentalmente como contracara de la brecha. O sea, hoy el dólar de arranque del gobierno, en vez de 130 pesos, debería ser algo así como 160 pesos. Estás hablando de 30 pesos de tipo de cambio. Pero la magnitud de la brecha, insisto, torna confiscatorio el esquema. O sea, no es sostenible políticamente un esquema con una brecha cambiaria de estos niveles. Totalmente. Y no hemos visto en ningún momento en la historia argentina una situación con esta brecha cambiaria que se solucione porque en algún momento te va a ingresar una oferta de dólares. Que dicho sea de paso... en noviembre del 2020 lo tuviste. En noviembre del 2020 el dólar tocó 210 pesos. Y en enero de este año valía 200 pesos. O sea, no, pero pará, Marina. En el medio lo que hubo fue con el dólar... No. Ya tenías la lluvia de dólar también en el 2020 y tuviste la... El 2020 con la pandemia no tenía lluvia de dólar. No, pero... Aparece la vacuna. Exactamente. Tuviste dos cosas. Desde fines de noviembre empieza obviamente la disparada del precio de las commodities, de noviembre de 2020. Pero creo yo que ese techo al dólar blue, a los dólares libres, se puso porque
ante esa situación, Guzmán dice, se terminó la política monetaria expansiva total, 8 puntos del PBI de emisión monetaria, y entramos en un proceso en el cual a todos los que se habían inscrito en el IFE le dijeron no hay cuarto IFE. Bono de fin de año para jubilados y pensionados tampoco hay. Y entró en un proceso de ajuste fiscal realidad, Maxi, acordate lo que y fue, monetario muy grande el primer semestre del año. Más la expectativa de que iba a hacer un acuerdo con el fondo en marzo del 2021. Esa fue la expectativa. Después, cuando se dio cuenta que había un montón de dólares que ingresaban de la cosecha récord con precios muy elevados del 2021, postergó un año más el acuerdo con el fondo. Exactamente, o sea, fue al revés, fue la disparada en la brecha lo que ordenó la política. La disparada en la brecha generó que Cristina mandara la carta hablando del bimonetarismo y generó que al día siguiente viniera la misión del fondo para negociar el acuerdo. Guzmán no dio ninguna señal fiscal. Guzmán, el día que avisó que se reestructuró la deuda sin holdouts, avisó que el déficit fiscal de 2021 iba a ser 4,5 puntos del producto. Terminó siendo 3 puntos del producto y ocultando, digamos, pesos dentro de las empresas públicas como las que tuviste. Yo lo que digo, la señal fiscal vino después y vino, digamos, y nadie le creyó. Pero la brecha la comprimiste, digamos, tuviste, digamos, si querés un poco de aire, volviste a perder ese aire con la elección, digamos, el intento de seguir pedaleando en el aire, pagándole al Fondo Monetario, y el juego de gallinas que tuviste, donde que sí, que no había acuerdo, que no había acuerdo. Está bien. O sea, está bien. De todas maneras estamos en un proceso donde ahí sube la tasa de interés en Estados Unidos, los precios de las commodities no están, digamos, con perspectiva para arriba, sino para abajo. El escenario es distinto. Pero de todas maneras, yo creo que hubo un volantazo muy grande de Guzmán. Y de hecho yo lo conté acá, que Guzmán, mientras decía que en el presupuesto 2021 había 4,5% del PBI fiscal, se reunió con fondos de inversión de afuera y les dijo a todos que iba a ser 3 puntos del PBI el ajuste, que iba a ser un ajuste muy fuerte, que iba a ir a eso, y es lo que aplicó después durante el primer semestre, que se paró en la caja y bueno, y que Cristina terminó denunciando como el ajuste fiscal equivocado. Ese volantazo le permitió, para mí, estabilizar. Es cierto que también le ingresaron una cantidad de dólares que no preveían y que les permitió ir pagándole al FMI y postergar la negociación, ¿no? Un año más. Sí, vamos a ver si ahora el mensaje fiscalista de Bataki genera algún grado de credibilidad. Y si tiene el apoyo político. Marina, gracias, muy amable. Walter Graciano, gracias a los dos. Siempre muy interesante escucharlos.